¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Estamos en Portada, aquí en Telemiño, para charlar un poquito en torno a la actualidad. Es jueves, día 4 de noviembre, y por delante unos cuantos minutos que vamos a compartir hoy con las personas que nos acompañan en el plató y a los que saludo. Son Marco Valerio Lama. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas. Muy buenas. Saludamos también a Julio Álvarez. Hola, Julio. Hola. Y a Rafael García Losada. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien. Encantado. Muy bien. La lectura de los titulares nos sitúa en el primer escenario dentro del sector primario, pero en la variante de la agricultura ecológica, que gana espacio en Ourense mientras baja en Galicia. Añade dos subtítulos, el primero de ellos es la provincia donde más ha crecido este modelo productivo, aunque sigue por debajo de Lugo, y también el perfil mayoritario de consumidores, una mujer de 30 a 50 años que valora la alimentación. Hablando de alimentación, pues la feria que exalta los productos gastronómicos y el turismo es Xantar. Ahí tienen en la fotonoticia las mejores formas de xantar en Ourense. La gran cita gastronómica de la ciudad ha regresado a Ourense después del parón obligado por la pandemia. El buen comer y el turismo se dan la mano en una edición que tiene al Camino de Santiago como protagonista. Menús y comensales para todos los gustos se dan cita en el recinto. En la foto, portuguesas vestidas de traje regional muestran su postre. Vamos allá con el apartado más noticias. Tenemos, por ejemplo, que la conexión por tren entre Ourense y Lugo estará cortada por obras 4 meses. La Seguridad Social pierde cotizantes en Ourense pese a la leve caída del paro. También que la Unión Europea responsabiliza a la Confederación Hidrográfica del Miño del vaciado de los embalses. Aportamos también que el Colegio de Toén es un ejemplo de buena cocina. Facemos pratos tradicionais, dice en ese entrecomillado. 6 meses de cárcel por agredir al médico que auxiliaba a su madre en Acuña. También reclaman a vecinos del rural de Obarco tasas de saneamiento de 5 años atrás, y la nieve y la lluvia dejarán paso a un fin de semana de sol. En deportes, en baloncesto, Clorense Baloncesto es el equipo español con mejor acierto en los triples. En alto de la portada, pues un obituario. George Dan, rey de las canciones del verano, fallece a los 81 años. Al otro lado del tejadillo tenemos pues el extra, el álbum de fotos del Salón de la Gastronomía. Hoy es jueves 4 de noviembre del 2021, como ven ustedes ahí en el fechado, esa es la portada, y a partir de ahí los comentarios. Vamos a entrar precisamente, Marco, imposible que haya nadie que no sepa un estribillo de George Dan. Sí. Imposible. Sí. Es generación, incluso tu hija. Sí, máis que posible. Pues estábamos falando a micrófono pechado. Sí. Bueno, a ver, evidentemente foi unha persona que cumpliu, un papel na súa época, no tempo que lle tocou vivir, que popularizou un montón de cancións e de melodías que efectivamente están no imaginario colectivo dunha gran parte da xente que estamos ainda aquí. Logo podemos falar das calidades e de tal, pero eso xa é un debate. Eu tampouco pretendía. No, precisamente por eso eu lle dou vale, o mérito que ten, que é o mérito de facer algo absolutamente sinxelo e banal, e con eso ter un modo digno de ganarse a vida, non? E ao mesmo tempo facer feliz a moitísima xente, non? Claro, el tampouco tiña. Efectivamente, nunca pretendeu ser... Exacto. Non quixo musicar nunca os poemas de Neruda. Efectivamente, sí, eso deixouno para Mancio Prada. Exacto. Oye, ¿y tú también tararearías de vez en cuando alguna canción de...? Pues No. me entraba a base de insistir, porque yo creo que estaba en todos Bueno, los... pero era allí- imposible escaparse. Por eso me refiero. O en la radio. Pero a veces soy duro de mollera y no Ya. consiguió penetrar. No llegaste con el clarinete a tocar ninguna canción de... Yo toco el saxo, Eso, el saxo. pero no. No tocar ninguno, No, no. no. Ni el chiringuito, ni nada. Bueno, algún día hablaremos de lo que me pasa a mí con la música, que me pasa algo raro. Sí. Sí, me pasa en particular con los Beatles, me está pasando con los Beatles, que fui fan, ¿no? Yo fui fan de ¿Y los ahora los Beatles. detestas? Sí. Y ahora no soy capaz de escuchar a los Beatles. Ándate. Salvo algún tema que alguien haga una versión divertida o novedosa, ¿no? ¿Y por qué crees que es eso? Pues lo asocio Es como si Marco deja de leer. con la evolución. Es que uno evoluciona, Ya. cambia de gustos, cambia... Incluso
de calidad musical, ¿no? Le aprecio esa calidad que tuvo y el impacto que tuvo en su época, ¿no? Bueno, a ver, con la evolución a la que tú te refieres, efectivamente, yo creo que todo el mundo, a veces cuando vemos incluso programas retrospectivos o leemos textos o lo que sea, dices, Dios mío, ¿cómo me pudo haber gustado a mí esto? O cómo, claro, pero claro, ¿cómo me pudo haber gustado a mí pues este señor que escribía estas cosas? Pero los Beatles tienen una calidad musical incuestionable, claro. Entonces. Pero bueno, que lo hagas efectivamente con los Beatles. ¿Qué factores están jugando para que ahora no te estimule nada su música o no te agrade? ¿Qué ibas a decir, Marco? No, a ver, que a música apela a esa parte do cerebro que chamamos as neuronas espello, ¿no? Que é donde nos, digamos, que nos vemos reflectidos, ¿no? Entonces, claro, si efectivamente hai unha evolución moi importante dentro de ti, pues pode facer que cousas que antes sí que te estimulaban esa zona porque ti te vías reflectido nesas melodías e ahora xa non, non? Sin embargo, eu, por exemplo, que escoito moitísima música, sigo tendo algún, non son moitos, pero algúns discos que me levan acompañando, pois igual 40 anos, non? É dicir, e iso quere dicir que no meu interior moito non cambiei, non? Porque si che siguen gustando esas mismas cousas, vai por aí o tema, non? Sigue sendo de vinilo, por certo? Sí. Pero bueno, ahora sobre todo CD, porque donde máis escoito é no coche cando estou solo. E entonces vinilo no coche. Pero hai vinilo por casa? Sí. Muy bien, sí, señor. Vinilo e CD Amazon. ¿Perdón? Vinilo e CD moitísimos. Muy bien. Rafa, no me digas que tú tampoco... no, yo no cambio. Yo desde siempre fui asimilando. Sí cambiando, el gusto no me cambia, sino que me va aumentando. Cada vez me gustan más cantantes, más algunos que insospechadamente no me gustaban, acaban gustándome al cabo de un tiempo. Yo, no sé, yo amplío el espectro. Y lo que me gustaba me sigue gustando. Yo ponen esos de trocitos de no sé qué en la tele y ponen de hace años, cachitos de no sé qué. Y a mí me gustan y me recuerdan, la juventud, recuerdos chulos. Y lo nuevo, pues... Somos más de canciones que de grupos o de cantantes, sí. De momentos. Sí, de momentos, sí, te recuerdan. Y ahora lo nuevo a mí me gusta. La verdad es que me fui siempre adaptando. Empecé a lo mejor con Andrés Dobarro y de repente me pasé a Estilidad, que no tiene nada que ver, y me gustaban los dos. ¿Me entiendes? Quiero decirte que yo Do It Again y poco más. En el concepto musical nunca me estuve encasillado en un... Tenía un abanico muy grande, me gustaban muchos estilos. Oye, que nos van a echar, porque esto va de música y esto no es una tertulia cultural muy entretenida. No, porque está deseando Julio Álvarez que pase el tiempo para no tener que hablar del PSOE. Estaba frotando las manos. Dice, uy, esto pasa y aquí del PSOE no se habla. Sí, se va a hablar ahora. Que, por exemplo, a mí me pasa, que supoño que a vos igual, con a literatura ou ca música, non? Que moitas veces, cando algo te está gustando moito, tanto sexa un disco ou a lectura dun libro, cando volvo a él, recupero ese momento cando estaba lendo, por exemplo, non? Novelas que eu teño asociadas, por exemplo, pues a praia en determinados momentos, ou a estar cunha chimenea, ou tal, o sea, volves a ese sitio, non? Pero tamén hai outros que os teño asociados a momentos moi malos de mi vida, porque cadrou que estabas lendo ese libro, por exemplo, cando pasaron cousas moi malas. Entón, tampouco son capaz de volver a eles, non? Porque se volvo, efectivamente, me retrotrae a ese momento, non? Entón, hai libros que teño como malditos, que digo, me gustaron moito, pero aí están e non podo volver a eles, non? Sí, está claro. O sea, porque asocias parte da túa vida a, ¿no?, esas vivencias que te acompañaron nese momento. Bueno, quiero hablar un poquito de política, quiero aprovechar la circunstancia que está aquí Julio Álvarez, destacado militante socialista, como también aprovechamos ayer que estaba Javier Rey, que es concejal del mismo partido en el Concello de Ourense, bueno, porque sabemos que en las filas socialistas se sigue todavía manejando teorías y se siguen digiriendo los resultados de sus elecciones primarias en el PSOE gallego del pasado fin de semana, que situaron a Valentín González Formoso como nuevo responsable máximo, líder del partido, en detrimento del otro contrincante, que era Gonzalo Caballero. ¿Un resultado a tu favor o a tu pesar? Empezamos por lo personal. Bueno, yo creo que tal como estaba la situación del partido, cómo se desarrollan unas primarias, las cuestiones personales carecen de importancia. Es decir, yo apoyé a Gonzalo Caballero porque creí que podía ser un
un buen candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia y que podía ser un buen presidente de la Xunta de Galicia. Yo creo que tiene recursos sobrados para ello. Y había unas primarias donde los militantes se manifestaron y votaron con un alto porcentaje, por cierto, un 60-40 aproximadamente, a favor de Valentín en estas últimas elecciones. Y por lo tanto, el capítulo está terminado. Es decir, yo creo que se trata ahora de ver cómo se configura un partido que funcione, que se organice, que llegue a la sociedad y que sea una alternativa a la derecha aquí en la Comunidad Autónoma de Galicia. Ese es el reto, un reto complicado, por cierto, porque la maquinaria del PP electoralmente funciona muy bien y mediáticamente también funciona muy bien, y por lo tanto es un reto complicado, y ahí va a estar la clave en el próximo congreso, a celebrar en diciembre, va a estar la clave del nuevo PSDG-PSOE para los próximos 4 años, donde todos deseamos que el nuevo secretario general empiece a acertar desde el minuto 1 para que realmente haya esa alternativa al PP en la Comunidad Autónoma. Te haré una pregunta en clave local y provincial. ¿Se deben de extraer consecuencias bajo tu punto de vista en clave local y provincial? ¿Alguien debe de leer esos resultados, hacer una reflexión incluso en lo personal y desde ahí tomar decisiones? Bueno, evidentemente... Tenemos en cuenta que aquí en Ourense ganó en la provincia Gonzalo Caballero, pero en la ciudad ganó por poco estrecho margen de votos Valentín González Formos. Sí. El Congreso empieza en diciembre. Ahí se empezarán a tomar todas las decisiones, las más relevantes, que afectarán al grupo parlamentario, que afectarán a la nueva configuración de la Ejecutiva, y a partir de ahí se van a ir produciendo los cambios. Lógicamente va a tener una influencia también en lo que ha pasado hasta ahora en lo local. Vamos a ver lo que pasa también en las asambleas. Aquí va a haber primarias también para elegir un candidato a la alcaldía. Vamos a ver cómo se van configurando esas fuerzas. Pero insisto, para mí creo que es un mensaje que muchos están diciendo y yo lo suscribo totalmente. Para mí la clave es cómo se articula un partido a raíz de una nueva etapa que se acaba de empezar a nivel gallego. Tenemos pendiente el Congreso Federal, una nueva etapa que se empieza a articular en torno a un líder que es en este momento Valentín, y a ver cómo se va cosiendo toda esa arquitectura del partido en los distintos territorios. Lógicamente, lo que va a pasar en la agrupación local de Ourense también depende de las respectivas asambleas. Ahora, cómo se va posicionando la gente respecto a los militantes, respecto a las distintas convocatorias electorales internas que va a haber ahí, es una clave que resta por desvelar, y el deseo de que en ese juego entre todas las familias que se han estado disputando el poder hasta antes de ayer para hacer un partido mucho más fuerte del que tenemos hoy. ¿Qué crees que va a ocurrir bajo tu punto de vista, Rafa? Bueno, yo ya antes de estas elecciones hablamos y comentamos que personalmente yo creía que sería Valentín, sin conocer el discurso, ni conocerlo él, ni de oídas, la verdad. Pero simplemente el motivo era esa disconformidad de la gente, ¿no? De que cambien todos. Pues que cambien todos tiene que empezar en todos los lados. Entonces yo por eso decía que ganaría, no sé el discurso. Ahora empezaremos a saber el discurso de Valentín, que yo espero que le dé frescura al PSOE, a un PSOE que estaba aquí apalancado, que no hacía nada, que está en el ayuntamiento sentado. En las demás corporaciones no lo sé, pero la de aquí, ojalá este señor tenga un discurso fresco, que cambie a todo el mundo, que ponga gente competente y que salgamos para adelante. Yo estoy contento de que haya cambiado, porque el anterior no hizo absolutamente nada, por lo menos por presionar en esta provincia para mejorar. ¿Y tú, Marco? Bueno, o PSOE é unha organización centenaria e absolutamente autónoma e soberana para decidir, pois, como o resto dos partidos políticos, que candidatos ou que secretarios xerais queren poñer e, polo tanto, bueno, pues respeto totalmente a decisión da militancia. Dito isto, a miña opinión, bueno, é un tema que xa falamos bastantes veces. A democracia é o, digamos, o menos malo dos regímenes posibles, pero non quere decir por eso que sexa perfecto, non? Entonces, no caso das primarias, é un arma de doble filo, porque si cando tú se presenta máis dun candidato por un partido, si esa victoria se produce por un 90 a 10, por exemplo, pues
non fractura esa imaxe, non? Homoxénea de unidade. Pero no momento que se producen este tipo de vitorias, de un 58, un 42, donde, bueno, hai partido, efectivamente, donde non está moi claro si toda a militancia está conforme con isto, a imaxe que se dá non é boa, non? Entón, o Partido Socialista penso que máis alá de cambiar unha cara ou de poñer a un candidato ou outro, o problema que ten é a trascendencia pública das súas liortas internas e das súas desafeccións, non? Iso é o que está lastrando na comunidade de Galicia para poder ter unhos resultados electorais grandes, porque a imaxe máis alá, efectivamente, de bueno, todas as redes que ten tecidas o Partido Popular aquí, que desde fai moito tempo, que sería un tema moi longo para analizar, pero sí que é certo que Feijóo moitas veces gana por incomparecencia dos rivais, non? É dicir, se os rivais non presentan unha imaxe de unidade, de forza, de alternativa seria, senón que están entre eles, digamos, azuzándose, pois eso a xente toma moita nota diso, non? De feito, viuse no proceso que pasou dentro do BNG, cando, bueno, moita xente se marchou daí, se fixeron diferentes corrientes políticas, e a que quedou, despois de tocar fondo, pois agora está reaxindo e está ocupando un espacio que sempre tivo, porque está demostrando que, bueno, agora están unidos ao redor deso, non? Independentemente de que dentro, despois, pasen as cousas que pasen, pero que non trascendan, non? Por lo tanto, eu faría un chamamento eu como progresista que son, que quero que haxe unha alternativa seria e real ao Partido Popular, a que o PSOE, digamos, lave os trapos dentro e non trascendan públicamente para dar unha imaxe de unidade de cara aos posibles votantes. Bueno, pues hacemos ahora una pausa para la publicidad. Nos encontramos de nuevo en la segunda parte, planteamos ya otros asuntos. Hasta ahora. De nuevo con todos ustedes en la segunda parte del programa. Recuerden que compartimos tiempo de análisis y opinión con Marco Valerio Lama, con Julio Álvarez y con Rafael García Losada. Después de la política, o al lado de ella, hay algunas otras cosas. Les confieso que cuantas más datos estadísticos se maneja muchas veces, más percepción a veces se tiene de que pueden estar muy apegados a la realidad, o la realidad puede ir por otro lado. Nos sirva la estadística para situar, bueno, en la foto fija del paro, pero quiero elevar un poco la perspectiva y pido eso precisamente a los comentaristas de hoy, a los analistas de la actualidad, que nos hablen sobre las perspectivas y sobre cómo están viendo ellos pues este cierto repuntar de la economía, donde puede haber una situación laboral X, como, bueno, descensos en la seguridad social, pero donde hay también situaciones que afectan y mucho a la calidad de vida, como pueden ser pues, los costes de la energía, pues, como pueden ser situaciones laborales complicadas, crisis de las materias primas, etcétera, etcétera. Abrimos por ahí. Pido a Rafa García Losada que rompa pues, el hielo en ese sentido. Coste de la energía, pues estamos hablando de calefacciones, estamos hablando también del recibo de la luz. La inflación. Básicamente la inflación está subiendo, no se prevé esa subida tan desmesurada que tuvo en el último trimestre, y yo creo que eso influye mucho. La caída del paro, venimos de la pandemia, empezamos a abrirnos, se están haciendo más contratos, yo creo, porque ya se está recuperando parte de la actividad, se están revolviendo a funcionar establecimientos, comercios que tenían reducido el aforo y todo esto, ahora ya como están abiertos necesitan contratar a más gente. El hecho es no solo que se reduce el paro, sino que también se aumenta el número de cotizaciones a la seguridad social, entonces eso es que se están haciendo contratos. Bueno, en el caso de Ourense... Bueno, Ourense yo creo que es la provincia más deprimida de España, pero esa es otra historia, estamos hablando no en general, digo. Yo en general creo que el peligro que tenemos es esa inflación, que no sé cómo el gobierno, qué medidas tomará el gobierno para bloquear esa inflación que está siendo cada vez mayor. Y que nos va, no sé, qué es lo que nos está perjudicando un poco en el crecimiento en general. Muy bien, ¿cómo estás viendo tú ese día a día, esa barra de pan que cuesta un poquito más, ese cuando pasas por el surtidor de gasolina
y te cuesta también un poquito más, ese recibo de la luz que ves un poquito más. Después al lado de la economía estadística, donde nos habla bueno, de algunos datos del empleo, de la seguridad social. ¿Qué reflexión haces tú, Julio? Yo creo que nos azota la incertidumbre. Yo creo que es el gran rasgo de nuestra época, ¿no? Antes fue la incertidumbre generada por una pandemia. No sabíamos de dónde nos iban a dar al día siguiente, pero va más allá. Esta incertidumbre tiene otros actores. Ayer creo que era este mismo periódico, La Región, hablaba de la acumulación de capital en las grandes fortunas. Tremendo el dato, ¿no? Es decir, a pesar de la incertidumbre, los grandes capitales se están incrementando. Es decir, cada vez el mundo lo mueve menos gente. Y a los de a pie nos toca lidiar con un escenario de mucha incertidumbre. Esto para las empresas es catastrófico, ¿no? Para la economía diaria del autónomo, la incertidumbre no acarrea precisamente un escenario que pueda hacer que despeguemos, por lo tanto, complicado. Fácil para las grandes corporaciones, fácil para los grandes cada vez más y muy difícil para los del día a día. Y para el ciudadano, pues ya lo vemos, la carestía de los elementos básicos de consumo, como es la electricidad o como es los combustibles, todo el sector energético, creciendo además a una velocidad increíble. Y estamos saliendo de la crisis, digamos, estadística del PIB, del crecimiento del PIB, con lo cual no es difícil aventurar que los precios de la energía todavía se van a disparar más. Y los que están moviendo esos hilos, azuzándonos, porque China decía hace unos días que había que abastecerse, que nos íbamos allá. Y ya hay una especie de run por ahí, que la gente está... Estos días yo veo mucho movimiento en el comercio local de Orense, o sea, es como que nos están incentivando a consumir y eso va a producir probablemente, o hay más probabilidades de que haya desabastecimiento fruto de esa acaparación de tal. Ahora, hay cosas que no se pueden almacenar, como la energía eléctrica, si no, no sé cuánta energía eléctrica tendrían algunos acumulados. Y entonces es un escenario de mucha incertidumbre, de difícil pronóstico y donde los pequeños, como nosotros aquí en Orense, lo tenemos cada vez más complicado y por no referirnos al escenario institucional del que hemos hablado ya tantas veces, en lo local en concreto. Las cifras del paro, pues bueno, es una aparente paradoja porque en realidad siempre ha pasado esto, que el paro registrado puede medir. Por ejemplo, si hay una gran expectativa de empleo, el paro registrado se aumenta, porque la gente se va a inscribir a las oficinas de empleo, porque tiene una expectativa más alta que ayer de encontrar trabajo. Y sin embargo es al revés, es decir, la economía está creciendo, el empleo está creciendo y el paro registrado también aumenta. Yo creo que hay que leer todos los datos del paro, hay que medir el paro registrado, el paro de la EPA y las afiliaciones de la Seguridad Social y en función de esos tres elementos configurar un pronóstico de lo que está pasando. Marco. Bueno, eu por continuar co fío de Julio, que está moi atinado como sempre, a ver, somos animais gregarios, non? Entonces, estamos vendo, a naturaleza nos dá moitas leccións a ese respecto, como de repente, pues están 50 paxaros comendo grao e hai un que se levanta e revolotea e o resto salen todos. Por qué? Porque non saben por qué se empezou a aletear. Entonces dicen, por si acaso, a ver que vai pasar aquí, non? Entonces, es decir, basta con que aparezca un león para que 250 gacelas empecen a correr. É dicir, a ver, o león non ten capacidade de matar a 250 gacelas, non? Non tedes que sair correndo. Pero cal é o seu instinto? Fuxir, non? Bueno, eso é o que nos pasa aos humanos, non? Que decir, os humanos estamos, como ben dice Julio, unha época tal de incertidumbre, desde o ano 2008, que foi onde empezou todo isto, que estamos en estado de pánico perpetuo, de pánico controlado, porque seguimos ca nosa vida, seguimos facendo, pero estamos a flor de piel. No momento que se nos pulsa un resorte, actuamos de xeito moitas veces irracional. Vímoslo durante a pandemia co tema do papel higiénico, con cousas que non tiñan unha explicación lóxica, non? Sabemos que ante calquer estímulo
exterior, pola situación de incertidume e de precariedade na que estamos, saltamos e nos comportamos de xeito irracional. Iso é moi difícil de controlar porque falamos dunha sociedade completa que está así. Poderíamos analizar no diván, como fixemos outro día, por que estamos así. Bueno, estamos así porque hai unha tasa de precariedade e temporalidade no emprego total, que fai que a xente non durma ben polas noites, este aterrorizada de si pode pagar os recibos do mes seguinte, se lle van renovar o contrato, os salarios non chegan. Bueno, eso é un tema estructural moi difícil de acotar. Pero o que sí é certo é que crise tras crise, sexa unha crise económica, sexa unha crise sanitaria, agora unha crise de suministros, sexa que sexa sempre a paga a mesma parte da poboación. Efectivamente, os ricos non deixaron de aumentar desde o ano 2008, que España o número de millonarios aumentou exponencialmente. De feito, non hai máis que ver como todas as marcas de lujo, desde fabricantes de reloxos a automóviles de gama, esos están na súa mellor época desde que empezaron. O sea, non hai os produtos de luxo, ningún deles entrou en unha crise de clientela. Que foi o que entrou, o que se deixou de vender? O produto básico, que é onde vai as familias medias. Ahora estamos vendo, por exemplo, unha cousa que me parece moi positiva do goberno español, que está demandando en Bruselas, hai que cambiar as normas de como se tarifica a electricidade, non? Estamos vendo que as leis que nos regulan son absolutamente laxas e eses grupos, eses accionariados que están detrás, poden xogar en estas subastas suicidas a subir os precios de xeito exponencial. Por qué? Porque os ingresos que non obteñen por un lado, dice, bueno, pois os podo sacar de aquí, son grupos que teñen accións en sectores estratégicos moi diversos, e entonces, según por donde queran, nos poden apretar. E iso é que non pode ser que a longo prazo, isto xa sei que non é unha cousa que se arranxe nun momento, pero a longo prazo, todos estes sectores estratégicos teñen que estar en maus da sociedade. Non poden pertencer a 25 persoas. Non? Que está pasando? Que estamos vendo constantemente como iso é imposible de cambiar porque todos os políticos van entrando nos consellos de administración desas empresas para que a súa vez... Entonces, claro, como saímos desto? Bueno, eu lóxicamente non teño a clave porque se tú non estaría aquí, non? Pero que sí é certo é que o futuro pinta moi negro, os prezos dos combustibles están disparados, todo, a inflación é brutal, vemos como os mismos salarios que fai 5 anos se permitían ter unha vida medianamente holgada, agora chegan moi xustos a fin de mes. Había onte unha reflexión sobre esa que decía que ter traballo, estar traballando non significaba ter arranxados os problemas vitais. Claro, é dicir, hai xente que está traballando mesmo en fogares onde traballa pois, unha parella e a suma das dúas dos seus soldos non significa que teñan pois, unha situación con polvos. Efectivamente. A xeración anterior... Por eso decía eu antes tamén a economía estadística. O valor estadístico vai a decir que nese fogar hai dúas persoas que traballan, pero a realidade é que son dúas persoas que traballan hoxe, pero que mañá poden non telo, porque a maioría dos contratos son de unha semana ou menos, entonces a suma de contratos vai a supoñer, pois, efectivamente, muitísima incertidume, poucos recursos a final de mes e idénticos gastos e cada vez máis, gastos estructurais do fogar cada vez máis altos. Efectivamente. Entonces, bueno, isto todo é unha cuestión, como decimos, que implica tantos sectores a vez, porque, decir, desde o factor humano, o factor psicolóxico, ata o propio regulamento do sistema capitalista que temos, que, bueno, hai un tema moi amplo para ser tratado aquí, non? Aquí podemos decir cales son os síntomas e facer un diagnóstico, pero non podemos dar un tratamento nin solución. Solo cabe emborracharse e comer. Ante este tipo de historias vivimos... Nihilismo puro, ¿no? Exacto, nihilismo puro. Vivimos en la víspera del fin del mundo, por lo tanto... Oye, ¿sois moi de xantar ou non sois de xantar? A ver, se os va a ver por Espourense estos días o no? A ver, Rafa. Bueno, a mí ya me ves. No, yo soy de xantar. Me gusta xantar. Yo verte veo, pero no me gusta, no. Hombre, no puedes decir lo que hay está. No, no me vas a ofender en absoluto. No lo pretendía. Pero quiero decirte que sí, que soy de xantar, estaré por allí y me gusta experimentar un poco con las novedades que aparecen de países que invitan a veces por probar otra cultura, otras comidas, no solo la comida, sino que dentro de la comida es cultura también, ¿no? Entonces,
charlar con ellos, ver cómo tal. Pues a mí me gusta mucho la feria, no solo por la comida, sino por el ambiente, la actitud que hay, que puedes hablar con la gente de fuera, que, en fin, que la amistad, me gusta el ambiente. Julio. Lo ha resumido muy bien, ¿eh? Es decir, me gusta la feria. Es que yo creo que es eso, ¿no? Xantar es el sitio donde te ves amigos que no ves en tanto tiempo. Coincides allí. Es verdad. Y al estilo de la feria tradicional donde nos encontrábamos. Por lo tanto, sí, soy de Xantar y de pasarme por ahí. ¿Y usted? Si hay que ir, se va. Pero, O sea, que ir. ¿hay un pero o no hay un pero? No hay ningún pero. Bueno. Yo puedo poner un pero para ir a un funeral, pero para ir a, Exactamente. para ir a comer con los amigos, Exactamente. fecha y hora y nada más. Pues fíjense ustedes que hay incluso un monográfico especial. A ver, ¿a qué cámara lo enseño? Ahí, a esa, vale. Pues hay un monográfico especial hoy en el periódico, del 3 al 7, Xantar, todas las fotos están aquí. Bueno, que lo dejamos aquí por razones de tiempo. Pásalo muy bien. ¿Habrá magosto o no habrá magosto? Se aprovecha. Non, pero Ainda non, nós pois temos lo previsto, sí. Estamos invitados a un bien. agosto familiar en Palmés que sempre nos invitan. Perfecto. Y entonces ali estaremos. Sí, señor. ¿Probaste ya castañas o no las probaste? Sí, sí, Ah, ya hubo algo, pero queda la gran celebración. Y la San Todo el mes de agosto. Y la San Martiño. Exacto. Por cierto, ¿vas a la San Martín? Non, este ano non. No. Todo el mes de noviembre debería ser el mes de los magostos, no el 11. Y los... Pero la castaña está ahora justamente en el momento. pero tiene bastante, perfecto. pero tiene un poquito de gusano. É o momento de coller unha Depende de la Un momento de coger una castaña. Depende de las zonas. Bueno, Sí. pues muy bien. ¿Y tú has hecho ya algún magostillo? ¿Has Pues probado? la algo? verdad es que todavía no. Buah, pues esto es un desastre. Sí, me arrepiento de ello, pero... Pues Pero espero a que todo. este fin de semana tenemos programa uno ya y a arrancar, todos a arrancar. Ben, Pues muy bien. El fin del mundo ya ha llegado. No, no es que estamos, ya es que ya ha Ya llegado. ha llegado. Bueno, pues gracias a los tres y sobre todo muchísimas gracias a todos ustedes. Volvemos mañana a echar un ratito de tele por aquí, charlando sobre la actualidad. A disfrutar, amigos.